Gracias, señor presidente. Sin duda, este decreto de medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito de vivienda es una respuesta acorde al momento que estamos viviendo. En una tierra donde durante casi una década no ha existido una política de vivienda que efectivamente diera respuesta a la preocupante situación que vivíamos de falta de vivienda en Canarias. Empezó este Gobierno el mandato buscando un consenso social y político que se plasmó en el Pacto por una vivienda digna en Canarias, un pacto suscrito y apoyado ampliamente por más de 30 colectivos sociales, empresariales, profesionales, institucionales y partidos políticos. A partir de ese consenso social y político, las fuerzas parlamentarias también, de manera consensuada y de forma unánime, pues a ese plan canario de vivienda 2020-2025 que el Gobierno nos puso sobre la mesa, intentamos aportar y mejorar ese documento y creo que efectivamente así lo conseguimos. Por tanto, creemos que ahora este Gobierno tiene una política pública en materia de vivienda para poder hacer real el derecho constitucional a una vivienda digna. A mí me sorprende a veces oír a representantes públicos hablar más de las cuestiones formales que del fondo de los asuntos. Es decir, yo creo que un Gobierno está obligado a utilizar las fórmulas que legalmente estén establecidas para dar respuesta a una realidad social que en el ámbito de la vivienda es una realidad sangrante. La situación de emergencia habitacional en Canarias, que no es nueva. Hace pocos años el registro de demandantes público de vivienda en Canarias arrojaba datos de más de 30.000 personas. Hoy menos, algunos creemos que el registro, una cosa es el registro oficial y otra cosa es el registro oculto, el registro real, y creemos que siguen siendo más de 30.000 los canarios y canarias que hoy no tienen derecho efectivo, que no pueden hacer ese derecho efectivo, el derecho lo tienen a acceder a una vivienda digna. Esta nula política de vivienda durante años ahora se le suma la triple crisis, la sanitaria, la económica y la social, que ha provocado en la práctica un aumento de los desahucios por impago de alquiler y también que haya un aumento de personas que tienen serias dificultades para mantener su vivienda. En un mercado que además el mercado canario, el mercado privado de vivienda es un mercado altamente tensionado, como así lo arrojaban datos del Ministerio. Por tanto, tenemos una suma de circunstancias que hace que sea necesario utilizar esta fórmula extraordinaria y urgente para empezar. Entendemos que este es el primer paso, este decreto, para empezar a implementar de manera urgente el Plan Canario de Vivienda para poder construir como mínimo esas casi 6.000 viviendas que tiene previsto el plan, para incentivar la salida al mercado de más de 600 viviendas vacías y poder ponerla a disposición de las familias más vulnerables. Y también, por supuesto, para continuar con la política de rehabilitación, tanto en las zonas, en las ciudades, como en las zonas más rurales. Sí que me parece fundamental, señor consejero, que el resto de las acciones que desde el Gobierno se vayan implementando tenga siempre en cuenta la realidad de los demandantes. Insistimos siempre, salvo que queramos generar una migración intermunicipal, tenemos que construir viviendas o adquirir viviendas que hoy están vacías o acabar las promociones inacabadas en aquellos municipios donde hay mayor demanda. Y en ese sentido creo que tenemos que insistir, porque si no, no vamos a resolver el problema de fondo, el problema de calado. Por un lado, este decreto, además, plantea dos objetivos básicos: establecer un marco de viviendas protegidas para su desarrollo posterior en los programas del Plan de Vivienda. Importante la línea de vivienda protegida en el sentido de que no solo abordemos la realidad de las personas más vulnerables, de aquellos que tienen unos ingresos muy, muy bajos, sino que también atendamos a esas promociones privadas para familias que no pueden acceder al mercado, esos que están entre ese intervalo entre el 1,5 y como tope 4,5 del IPREM, porque esa también es nuestra realidad. Tenemos muchas familias con ingresos, pero que son insuficientes para realmente poder ir al mercado libre y que, por tanto, tenemos nosotros que incentivar a través de ayudas, a través de subvenciones, ese apoyo para que puedan acceder a una vivienda. Por tanto, sin duda creemos que está más que justificado el uso del decreto ley para avanzar en la búsqueda de soluciones y en hacer efectivo el derecho a una vivienda digna. Gracias.